Saya. Tema de hoy, ingeniería pitufal. Ahora le preguntaremos y vamos a ir a saco con algo nuevo. Vamos a ver cómo nos sorprende aquí el amigo desde Gerona, Girona. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a todos, a todas, a ti por supuesto. Muy bien, muy bien. Oye, Una Jaume, buena temperatura. Dime. Una síntesis de un minuto de lo que se van a encontrar la gente, si se quedan a Pues ver el mira, vídeo. vamos a hablar de ingeniería social y para ello vamos a hablar del viaje a la Luna, de la ingeniería para el cambio climático, vamos a hablar de primado negativo, vamos a hablar de magia, vamos a hablar... El Bosco y el Tarot también tienen su protagonista su protagonismo en esta ponencia, porque vamos a entender por qué se creó a la mujer. Es un tema difícil, espero no ofender a ninguna, por favor. Vais a ver lo que está pintado en el cuadro y que tiene que ver con la historia de la pitufita, de los pitufos. Esos iconos universales del pop han sido totalmente absorbidos y generaciones de niños han crecido leyendo esos tebeos. Y vamos a ver también qué es lo que hay detrás de esos cómics, cómo se crea y cómo se transforman luego que los autores han muerto. Porque suceden cosas. Vamos a ver la ingeniería social a través de los cómics y qué es lo que realmente están leyendo nuestros hijos. Bueno, vuestros hijos, porque yo no tengo, ¿vale? Eso sería en resumen lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver que a través de los cómics nos explican la verdad. A veces es primado negativo y a veces no lo es. Lo vamos a ver toda la transformación que hay. Bueno, pues, antes de empezar, que le digo a los algoritmos de YouTube que se pongan así. Que va por ellos. Hablaremos también de la inteligencia artificial y también un tema que vamos a hablar de la inteligencia artificial es cómo burlarla a través del idioma de los pitufos. Os lo digo de serio. Vamos a tomar este tema al final. Bueno, lo primero que quiero deciros es agradeceros vuestra atención. La última ponencia veo que en distintas plataformas ha sido muy vista, entonces os doy las gracias a todos y a todas los que la habéis visto, porque era un tema muy complicado. Explicar un cuadro del Bosco siempre es complicado y tratar de la magia es un tema complejo, ¿no? Y hay muchas mujeres que practican la magia y quieren saber más y despertó mucha curiosidad esa ponencia. Eso es lo que quería decir. Y para empezar la ponencia, yo he hecho muchas cosas en la vida. Los que no me seguís, yo he hablado un poco de todo. Yo voy a hablar de cómic porque yo estuve en la industria del cómic. Mira, os voy a enseñar dibujos míos. Estos dibujos tendrán unos 40 años. ¿Vale? Yo había trabajado para la Walt Disney y yo hacía este tipo de cosas. Este personaje es mío. ¿Vale? Veis un cocodrilo, pero no es primado negativo, ¿vale? Yo creé este personaje hace 40 años y no tenía ni idea de todo esto, ¿vale? Pues mira, estos son dibujitos que yo hacía y eran cosas para presentarme, ¿no? Aunque a mí lo que me gustaba más era el dibujo realista, más así de este tipo, ¿no? Los dibujos están hechos con lápiz azul y os voy a explicar cómo funciona realmente la industria del cómic, porque cuando en esa época se fotografiaban los originales, se entregaba el original, se ponía en una máquina de fotografiar muy grande, se iluminaba lateralmente y entonces se hacía la foto. Entonces el color azul no queda registrado en la fotografía y entonces el dibujante no tiene que usar la goma y el negro queda perfecto, ¿vale? Bien, yo creo que a los 13 años me metí en la industria del cómic, estuve en Walt Disney, trabajaba y estuve muy poco tiempo, muy pocos meses. Estuve más tiempo aprendiendo que no trabajando, ¿no? Y allí aprendes a dibujar de esta manera. Mi trabajo era pasar a tinta. Yo no hacía los dibujos, estos dibujos son míos, pero yo no hacía los dibujos. Yo pasaba tinta, que es pasar la plumilla, el pincel, etcétera, y darle este acabado y finas líneas, ¿no? Pero me di cuenta que la industria del cómic, hay el cómic de autor, esto se puso de moda a finales de los 80, y a los finales de 70 y los principios de los 80, ¿vale? Se pusieron de moda este tipo de cómics, que esto es cómic de autor. Y luego está la industria del cómic, que la industria del cómic pues sería, por ejemplo, pues mira, esta revista, mira, 1977,
Y eso, yo trabajaba en esta industria. Y entonces, nosotros lo que hacíamos era, en ese momento en Barcelona habían 5 estudios que trabajaban para Walt Disney, contrataban a dibujantes, pintores y todo tipo de artistas, y les daban una obra hecha para que la hicieran un refrito, ¿vale? O les daban un guión, entonces tenían que plantar el dibujo. Hay uno que planta el dibujo, esta es la primera fase, que es el que distribuye el espacio donde van las viñetas, los recuadros, según el guión. Luego hay otro que es el dibujante, que dibuja sobre lo que el otro ha plantado. Luego está el pasante de tinta, que es el que hago yo, y luego eso se fotografía y se manda a un país, ¿vale? Y en ese país lo que se va a hacer es poner los colores. Cada país, aunque tú dibujes el Pato Donald, en cada país el Pato Donald lo vas a ver diferente. Por ejemplo, en España el pico de los patos es más corto. Cuando ves el Pato Donald americano, ¿vale? El pico es mucho más largo. Y en cuanto al entintado, o sea, al trazo que tiene, si tú vas a los dibujos alemanes, entonces el trazo es mucho más fino y acaramelado, casi da asco, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacíamos era, digamos, hacer las distintas historietas a los distintos estilos adaptados al gusto del consumidor según el país al que se fuera a distribuir, ¿vale? Entonces, claro, cuando yo entiendo que la industria del cómic en la que me he metido es eso, y yo quería ser un cómic de autor, me doy cuenta que ese no es el camino que quiero seguir y dejo el dibujo y se acabó dibujar para mí. Toda la vida preparándome desde niño para esto, y cuando llegas ahí dices, pues mira, no lo voy a hacer. Bien. Luego de esta pequeña introducción sobre lo que yo he hecho y mi relación con el cómic, vamos a ver a través de los pitufos qué es realmente el cómic, qué nos cuenta y, bueno, muchas cosas interesantes. Vayamos a la primera diapositiva, donde vamos a conocer al autor de los pitufos, que es Pello. Pello es el dibujante que crea los pitufos. Crea los pitufos porque él ha creado a 2 personajes, Joan y Pirluit, en la versión española. Y estos personajes son personajes de éxito, con guiones muy inteligentes, y se distribuyen en varias revistas, digamos, de corte francés, ¿vale? Que tienen influencia francesa. Entonces, pues distintos países venden estas historias, y ya se ve que los autores de estos cómics, tanto los guionistas como el dibujante, es gente que comprende muy bien la naturaleza de la realidad, o sea, que tiene unos conocimientos por encima de la media de las personas. Estamos viendo dibujos de los años 60, ¿vale? Bien, entonces en las historias de Joan y Pirluit crean una historia que es La flauta de los pitufos, y entonces aparecen por primera vez los pitufos. Claro, aquello aumentó rápidamente la venta de la revista, ¿no? Y cuando siguieron haciendo la serie con estos personajes, cuando no salían los pitufos, bajaban las ventas. Entonces decidieron crear una serie especial solo para los pitufos. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos dos imágenes sacadas de cómic. Esta es la primera vez que vemos a un pitufo en el cómic. Luego, cuando deciden crear la serie, lo mejoran un poco, lo hacen más estilizado, y tenemos el personaje de la derecha, que ya está mucho más trabajado, es mucho más comercial, mucho más expresivo, y es mucho más útil y mucho más agradable y simpático. Bien. En los pitufos, para mí, yo creo que en el colegio aprendí muy poco, pero leyendo los pitufos aprendí muchísimo. Y vais a aprender conmigo lo que yo aprendí con los pitufos. Bien, una de las primeras historias que hicieron fue La Pitufísima. La Pitufísima se podría traducir como el rey, pero yo la traduciría como el dictador. En esta historia se nos explica de manera muy clara cómo funciona la democracia. Todas las historias de los pitufos se centran en que los pitufos, ellos ya están bien, están perfectos, y entonces el gran pitufo se va de viaje o adaptan un sistema nuevo, y ese sistema falla y al final lo tienen que rechazar. Esta es, en definitiva, la estructura de los guiones de los pitufos. Bien, en La Pitufísima,
el gran pitufo se ha ido de viaje porque tiene que ir a buscar unas hierbas y unos minerales muy lejos, y entonces cuando se va el gran pitufo la gente, bueno, pues yo no voy a trabajar, yo no hago esto, no, y tiene que haber un jefe. Entonces intentan montar una especie de asamblea y decir, bueno, pues vamos a votar con la mano alzada, ¿vale? Y esto es lo que vemos en esta viñeta. Como en la antigua Grecia se votaba con la mano alzada, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada uno vota por sí mismo, que es lo más coherente que puede hacer uno, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues así no podemos llegar a ningún acuerdo, ¿no? Y uno que es más ambicioso y más espabilado que los otros, lo que hace es, se da cuenta de que si le promete a la gente lo que quiere, la puede convencer. Por ejemplo, se va al pitufo glotón y le dice, doblaría las raciones de zaparrilla y si resultara elegido, mandaría hacerlo bollos rellenos 3 veces por semana. Pues nada, voy a votar por ti. Y dice, bueno, por lo visto, basta con hacer promesas. Aquí nos está dando el fundamento de la democracia que nosotros conocemos. Entonces se hacen unas elecciones con una orquesta, con unos músicos, toda la campaña electoral, vota por pitufo, todos con pitufo, el pitufo hará que todo marche maravillosamente. Hemos visto ayer o antes de ayer toda esta comedia en Galicia, ¿vale? Pues lo mismo. Aquí nos lo explican claramente, sin ambajes. El pitufo que ha sabido convencer a todos los pitufos y todos le han votado por él, una vez ha resultado elegido y se ha hecho el escrutinio con todo lo que te muestra en el cómic, lo que hace es se va a su casa, se viste con un traje de oro y sale a presentarse al público. Y los pitufos se descojonan de risa. Y aquí van a empezar los problemas. Porque entonces, como se han reído de él, empieza a decretar. Y ahora mismo te voy a encomendar una misión. Toma, anuncia esto y pitufa todo esto, este bando por todo el pueblo. Y entonces el tío va con el tambor y pregona. Y entonces lo que pregona es lo siguiente. Artículo primero. Los pitufos deben respeto y obediencia a su pitufísima. Cualquier contravención será duramente pitufada. ¿Vale? O sea, una vez tienes el poder, empiezas a decretar y como tienes el poder absoluto, pues entonces tú decretas y haces lo que te da la gana. Y como no lo han respetado porque se ha vestido de oro, porque ahora él se siente diferente y debe tener un aspecto diferente, ¿vale? Pues entonces lo que hace es hacer un decreto. Entonces los pitufos empiezan a estar hasta las pitufas de su conducta y el pitufo forzudo va para hablar con él y darle un par de pitufas. Y entonces le dice, bien, te nombro gran capitán en jefe de los servicios de protección de la legalidad pitufa. Va a escoger algunos de los pitufos para que te ayuden en tu tarea y de esa manera, siguiente diapositiva, se crea el primer cuerpo de policía pitufa. Aquí tenemos como el poder ha pasado, digamos, de la palabra y ahora ya tenemos una herramienta para conseguir la obediencia. Bien, como él es el gran pitufo, necesita vivir mejor. Y entonces manda a trabajos forzados a los pitufos. Dices, no tienes ningún derecho a hacer esto es un abuso contra los derechos, pero les obliga a construir una gran mansión para el nuevo miembro elegido. Y bien, siguiente diapositiva, y este es el pedazo de chabolo que le han montado, yo creo que en Marbella. Pero pese a todo, él no se ha conseguido ganar el corazón de los pitufos, o sea, ha conseguido forzar a los pitufos, pero los pitufos no están de acuerdo por la imposición de las armas, ellos han obedecido, pero no ha conseguido su obediencia, ¿vale? Simplemente ha conseguido una casa más grande, eso es lo que ha conseguido. Entonces, tiene que dar el siguiente paso. El pitufo bromista, que es un gran amigo de su pitufísima, dice que le entrega un regalo y le entrega una caja explosiva y su pitufísima, que ahora está en otro estatus, ¿vale? Entonces él no acepta esto y lo manda a encarcelar. Y entonces, claro, eso mueve toda la población pitufa. Nos vamos a la siguiente imagen. Y entonces este tipo va a parar a la prisión y entonces se forma la resistencia, los conspiradores. Hermanos pitufos, ha pitufado la hora de pitufar al que nos pitufa. Ya sabéis a quién me refiero, ¿vale? Esto es una estructura totalmente, ¿cómo os diría? Arquetípica, Es una cosa lleva a la otra. Cuando tú pones la fuerza en un lado, entonces hay que equilibrar la balanza por
por otro lado. Y eso sucede de manera natural en cualquier sistema. Bien, entonces empiezan a haber pitufos que abandonan el pueblo pitufo y se van al bosque. Y entonces lo que quiere hacer su pitufísima es reclutar a todos los pitufos para que vayan al bosque para cazar a los rebeldes. Entonces, como durante las elecciones les dio zumo de grosella y les vuelve a prometer lo mismo, dice, no, esto ya me lo diste. Entonces tiene que darles una cosa totalmente nueva. ¿Y qué les da? Una medalla del honor al valor pitufo, etcétera, etcétera. Y entonces los convence. ¿Por qué? Porque les ha ofrecido lo que quieren ahora. Al público hay que darle lo que quiere, si quieres ganártelo. En esta batida pitufa, lo que resulta es que mucha gente que va, digamos, a cazar a estos pitufos rebeldes se une a ellos y entonces regresan menos de los que han ido. Entonces, el pitufísimo lo que manda es trabajos forzados y manda vallar todo el pueblo, pero en verdad no es para protegerse de la rebelión, como él está diciendo, sino para impedir que más pitufos puedan salirse del sistema. De esa manera los va a tener completamente encerrados. Vamos a la siguiente imagen. Bien, se forma finalmente un conflicto armado y un conflicto civil, tengo que decirlo así, porque si no nos podrían censurar. Y entonces es cuando llega el gran pitufo. Están los que están de acuerdo en el sistema de su pitufísima y los rebeldes. Llegan al conflicto civil y entonces llega el gran pitufo que les va a reñir. Siguiente imagen. Y aquí les dice, ¿no os da vergüenza? ¿Os habéis comportado como seres humanos? Y aquí, en verdad, lo que nos han hecho durante todo el tiempo es decirnos la verdad. La historieta acaba con la siguiente imagen, donde el traje de su pitufísima, el traje de rey, el traje de dictador, termina como espantapájaros. Siempre en todas las historias, ellos aceptan un sistema, ese sistema no funciona y tienen que rechazarlo y volver a la vida pitufa. Bien, vayamos a otra historia. Y esto es, en resumen, lo que es la democracia. Yo aprendí de los pitufos, no aprendí del colegio, aprendí de los pitufos. Ha sido mi formación, ¿vale? Luego veremos si esto es primado positivo o es primado negativo. Bien, en la siguiente historia trataremos sobre el tema de la ingeniería climática. El pitufo Manitas va a fabricar una máquina que funciona con el molino de agua y esa máquina, vamos a la siguiente imagen, tiene la capacidad de he pitufado una máquina para pitufar la lluvia y el buen tiempo. Esto es una frase que es importante. Al principio siempre las cosas van bien, luego se tuercen, pero al principio cuando hay un invento siempre va bien. Así que él tiene una buena intención cuando inventa esa máquina, ¿no? Entonces, siguiente imagen, el gran pitufo está súper sorprendido, le parece totalmente alucinante. Dice, extraordinario, ¿verdad que sí? Muy bien. Siguiente imagen. Entonces vemos que empieza a haber diferencias. El pitufo agricultor necesita agua para sus plantas y de golpe cambia el clima de manera súbita y todas sus lechugas y verduras y hortalizas quedan totalmente fritas. Entonces se va al molino. ¿Y qué es lo que está pasando en el molino? Siguiente imagen. Pues resulta que el pitufo poeta necesita sol para inspirarse en un día de lluvia. Entonces él ha cambiado el tiempo, entonces el pitufo agricultor vuelve a poner lluvia, que es el tiempo que tenía que hacer. Y aquí van a entrar en una discusión. Siguiente imagen. Aquí los pitufos andan desperdigados porque ha empezado a cambiar tiempo y la máquina se ha vuelto loca, ¿no? Y lo que sucede en la siguiente imagen es que los dos pitufos, el pitufo poeta y el pitufo agricultor, están peleándose y han estropeado la máquina, ¿no? El gran pitufo está viendo a ver qué puede hacer con todo esto y el pitufo Manitas se ha dado cuenta de que ha creado una cosa que en realidad es muy peligrosa. Y finalmente, con el descontrol del tiempo, viene un rayo y que destruye la máquina y por fin vuelve la normalidad. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la tecnología es aplicada, pero como cada uno barre para casa, pues entonces no lleve a gusto de todos y entonces siempre habrá conflicto. Y el que tenga esta tecnología, si esto llegase a existir, Dios no lo quiera, no puede ser que esto pueda existir, por supuesto, pues entonces mala mano sería la que tuviera
esta tecnología a su mano y pudiera cambiar el tiempo a voluntad y pudiera pues cambiar muchas cosas y producir sequías y otras cosas. Bien, vamos a hablar ahora del viaje a la Luna. Bien, en la siguiente imagen tenemos el cómic del Cosmopitufo. El Cosmopitufo ha fabricado un cohete porque él sueña con ir al espacio, ¿no? Y entonces ha fabricado un cohete que funciona con pedales y una hélice y unos muelles, y él quiere salir al espacio y ver otros mundos, pero no funciona, ¿no? Entonces él lo prueba, lo intenta, la máquina no funciona, el gran pitufo ya lo sabía, lo veremos ahora, y él sale muy deprimido, sale muy dolido porque ha fracasado, porque su ilusión era ver otros mundos. Siguiente diapositiva. Bien, el Cosmopitufo se siente muy decepcionada y el gran pitufo comenta: pobre Cosmopitufo, no he querido decírselo, pero su máquina no pitufará jamás. Entonces, para evitar que el Cosmopitufo coja una depresión, lo que hace es, el gran pitufo crea un plan, y ese plan es mentirle. Va a haber una conspiración enorme de todos los pitufos para engañar al Cosmopitufo y hacerle creer que ha estado en otro planeta, ¿vale? Entonces le dicen que han reparado el cohete, que han mejorado la mecánica, no sé qué, y que lo vuelva a intentar, ¿no? Montan unas hogueras, siguiente imagen, montan una serie de hogueras en el suelo para que él crea que está ascendiendo en el suelo, en el cielo, que son las nubes, y le han suministrado una droga en el zumo de grosella que le hace dormir. Y una vez está dormido, lo que hacen es sacarlo de aquí y mantenerlo dormido durante los días que van a necesitar para desmontar todo este engendro y transportarlo a otro sitio, volverlo a montar, volverlo a sentar aquí donde está y hacerle creer que está en otro planeta. Vamos a la siguiente imagen. Aquí están pasando unas penurias de trabajo para crear una mentira, todo un cine, para hacerle creer al Cosmopitufo y que no pille una depresión porque no ha conseguido su sueño. Y aquí tenemos el texto: ya estoy hasta el pitufo. Pues mire, yo hubiera estado hasta los pitufos. Siguiente imagen. Y el plan del gran pitufo es llevarle a un lugar desconocido para darle la impresión que realmente va a otro mundo, porque si lo llevase al lado del río o a un bosque, pues no tendría sentido. Entonces le lleva al cráter de un volcán. Por eso el trabajo es tan complejo, ¿no? Siguiente imagen. Muy bien. Aquí ya se ha montado toda la escenografía y entonces el Cosmopitufo se despierta y cree que está en otro planeta porque es un entorno totalmente diferente. Bien, él desciende a este nuevo planeta y este planeta está vigilado, está habitado por unos seres. El gran pitufo ha urdido muy bien su plan y lo que ha hecho es darles una poción que los transforma ya no en pitufos, sino en slipsis, y que en lugar de hablar en pitufo, hablan en slip, ¿vale? Y entonces está aquí el gran pitufo, el pitufonauta, flipando, paseando, viendo la superficie pitufa y todo eso, ¿no? Bien, en la siguiente imagen descubre que están estos slips y lo aceptan y lo tratan muy bien y le dan hospitalidad y le ofrecen una casa, ¿vale? En la siguiente imagen vamos a ver, y aquí es donde va a surgir el problema. Le ofrecen una gran hospitalidad y entonces el Cosmopitufo decide quedarse. Claro, el gran pitufo lo que ha pensado es mantener esta mentira un tiempo, pero no mantenerla de forma eterna, porque significa que tendrían que vivir en el cráter para siempre para mantener esa mentira. Entonces lo someten a una serie de pruebas para que al final él desista y le hacen la misma comedia, le dan un somnífero, él se sube en el cohete, se duerme, desmontan el cohete, le llevan a la aldea pitufa y luego el pitufo, cuando se despierta en su nave, les cuenta las aventuras que ha tenido en el otro planeta. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Pues que quien dice una mentira se emprende en una gran aventura, porque tendrá que decir muchas más para mantener la primera. Que cada cual entienda lo que quiera. Bien, siguiente diapositiva. Ahora estamos en una historieta que es el pitufo número 100. Los pitufos en verdad son 100 y tienen que hacer una danza que es la danza lunar, que es la pitufa lunar, la más espectacular.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el gran pitufo tiene que estar fuera de la danza porque tiene que dirigir toda la coreografía, necesitan un pitufo que les falta porque esta celebración, esta danza, se hace cada mucho tiempo, ¿no? Entonces necesitan un pitufo que sea el número 100. Y yo me pregunto, vamos a ver si son 99 pitufos, nos ha metido el 9 y el 11. Nos lo han metido aquí, que yo no sé si esto es primado negativo o no lo es, pero es que va a haber más numerología, ¿vale? Bien, esta gente está muy enterada. Siguiente imagen. En la anterior ponencia hablé de lo que nos decía Arizona Weiler, con que la monarquía y la gente que realiza los rituales está obsesionada con los números espejo y cosas por el estilo. No sé si lo dije en la anterior ponencia, pero ella sí lo dice en la entrevista que dio con David Icke. Entonces, aquí se miran, hay un pitufo que se está mirando en el espejo y le cae un rayo. Siguiente imagen. Bien, una vez le ha caído el rayo, se produce un acto de magia y se crea un doble, algo así como los egipcios con el Ka, el Ba y todo eso, ¿vale? Y este pitufo lo hace todo al revés. Finalmente tienen que hacer el pitufo, como lo hace todo al revés, lo que hace es intentarse meter dentro del espejo y lo rompe. Y entonces se vuelve normal. Es la misma fábula que vimos en Matrix de atravesar el espejo. Es el mismo cuento que vimos en Alicia a través del espejo, obra de Lewis Carroll del siglo XIX, donde atravesando el espejo llegamos a otro mundo. Y el número 11, que es el productor de números espejo. Cualquier número formado por unos multiplicado por la misma cantidad de unos produce números espejos. Es el único número que tiene esta propiedad. Y finalmente la historieta termina con este anagrama. Y en la siguiente vemos que el autor tiene conocimiento, se ha mirado los libros de alquimia, sabe que por lo menos estos libros existen, ¿vale? Y le da una estética muy concreta. Bien, vamos a ir a otro tema, los pitufos negros. Siguiente imagen. Muy bien. En los pitufos negros, solo vamos a ver esta imagen. Resulta que hay un pitufo que le pica una mosca y se ve contagiado y se vuelve negro y rabioso. Entonces, cuando muerde en la cola a otro pitufo, este se vuelve negro y se contagia, ¿no? Y aquí vemos cómo se divide la sociedad en dos bandos. Los que están contagiados y los que no lo están. Bien, no voy a comentar más. Vamos a la siguiente imagen. Bien, vamos a la historia de la pitufita. Y esto es una cosa bastante alucinante. El Gargamel es el antagonista del pueblo de los pitufos. Luego sabemos en historias posteriores que fue Gargamel el que creó el pueblo de los pitufos. Pero en esta época, cuando Pello dibujaba los cómics de los pitufos, pues eso. Perdón porque he perdido el hilo. Bien, la cuestión es que Gargamel ha decidido crear una pitufita para crear la confusión en el pueblo pitufo. Si ahora me devuelves a cámara, por favor, voy a explicar un poco lo que son realmente los pitufos. Los pitufos son figuras arquetípicas. Los pitufos engloban todos los arquetipos. O sea, yo puedo ser el pitufo gandul, yo puedo ser el pitufo pintor, yo puedo ser el pitufo músico, yo puedo ser el pitufo manitas, porque nosotros no estamos hechos de un solo bloque, sino que estamos hechos de distintas partes, y lo que ha hecho Pello es sintetizarlo creando todas esas partes separadas en diferentes personajes. Como tiene por lo menos 99 personajes para hacer eso, más los que van a venir después, esto le permite contar la historia desde muchos puntos de vista distintos. En el tarot, los arquetipos, tenemos lo mismo. Aquí tenemos el trabajador, el mago sería trabajador, aquí tenemos el estudiante, aquí tenemos la mujer con las ideas, y que es la mujer del emperador, el cual las ideas de ella, que representadas por el águila, él las va a coagular mediante el águila. También somos maestros, somos padres, hacemos nuestras elecciones y a veces vamos de sobraos, como el carro. Y así podríamos seguir. Ya sé que he sido un poco burdo en esta explicación de tarot, pero los pitufos engloban los arquetipos.
Entonces todos los arquetipos son masculinos y esto tiene que ver con el Génesis y cuando es creado el hombre antes de crear a la mujer. Luego lo veremos en el Bosco. Pero vamos a ver que se repite una historia bíblica muy antigua. Gargamel va a crear a la pitufita. Volvamos a las diapositivas, por favor, Luis. Bien. La manera de vengarse que va a encontrar Gargamel, que es un brujo, es crearles una pitufita. O sea, alguien que es completamente diferente. No porque sea malo, sino porque polarizadamente es distinto. Es femenino. ¿Vale? Debajo de los pantalones de los pitufos no hay absolutamente nada. Ellos no tienen género. Pero de alguna manera vamos a decir que son masculinos. Bien. Siguiente imagen. Dice, ya lo tengo, ¿cómo convertir a una estatuilla en un ser de carne y hueso con la lista de ingredientes? Esto lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos también en el Corán, donde Alá va a hacer tres muñecos y los va a cocer en un horno de barro. El primero le va a salir demasiado cocido y va a dar lugar a la raza negra, el otro le va a salir demasiado blanca, que dará lugar a la caucásica, y el que le ha quedado mejor cocido, que va a lugar a la raza árabe, porque hay que barrer para casa. El brujo se pone a trabajar. Aquí no se ve la lista de ingredientes, pero vale la pena que veáis este cómic y la lista de ingredientes con la que está hecha la pitufita. Un puñadito de picardía, un poco de malicia, unos polvitos de coquetería, etcétera, etcétera. La fórmula está realmente bien hecha. Bien, mete todo esto en una olla y luego sumerge el muñeco de barro y le da vida a la pitufita. Es lo mismo que los sumerios, es lo mismo que los cristianos, es lo mismo que el Islam y por supuesto en el judaísmo. Y finalmente, siguiente imagen, ha creado a la pitufita, ha creado un ser polarizado de manera distinta. De esa manera va a crear un efecto psicológico en los pitufos, porque los pitufos no conocen el deseo y a través de ella la van a conocer, pero esto no va a ser tan fácil. Vamos allá. Siguiente imagen. Bien, la pitufita es encontrada en el bosque por uno de los pitufos, lo lleva al pueblo y están todos muy sorprendidos porque jamás han visto una pitufita, ¿no? La presentan al gran pitufo y el gran pitufo quiere saber de dónde viene ella, pero ella, como es muy mañosa, lo que hace es, le empieza a hablar y despistar y al final él se olvida de la pregunta. Finalmente dice, bueno, pues te vamos a alojar aquí en una casa. Y entonces la lleva a una casa. Y entonces cuando vuelve el gran pitufo se da cuenta que la casa ha cambiado totalmente. Porque los hombres, como varones, nosotros tenemos la capacidad de manera natural de construir. En cambio, la mujer, el papel de la mujer es construir el hogar. Es un papel innato en ella. No digo que un hombre no pueda construir un hogar o que una mujer no pueda hacer una casa, pero de manera innata este es el papel. Nosotros construimos casa y ellas las convierten en un hogar. Entonces, claro, el gran pitufo se sorprende porque nunca ha visto ese comportamiento. También es una cosa nueva para él. Siguiente imagen. La pitufa es coqueta, hace cosas que los pitufos no hacen. Los pitufos no se comportan de esta manera. ¿Vale? Y tiene también, siguiente imagen, tiene un comportamiento que los pitufos no entienden, les quiere dar besos, los quiere abrazar y ellos no están acostumbrados y no les gustan, ¿no? Entonces, lo que sucede es que al día siguiente van a la presa, hay una presa que controla el agua para que el río no inunde el pueblo y entonces la pitufa tiene mucha curiosidad por las obras, pero como ella es femenina, tiene otra polaridad y no tiene ni idea de mecánica, lo que hace es entorpecer constantemente las labores y al final todo el mundo se la quiere quitar de encima y como eso se repite día tras día, finalmente los pitufos urden una estratagema haciéndole creer que está gorda. Incluso le hacen un espejo ovalado para que ella se vea grande. Ella pilla una gran depresión y ya no se atreve a salir de su casa. El gran pitufo se va a enterar de esto y va a ir a verla. Y le va a hacer la cirugía estética. Y la deja muy guapa, muy guapa, muy guapa. Y ahora sí que nos vamos a la siguiente imagen porque es cuando los pitufos, y esta es su reacción, van a sentir por primera vez el deseo.
Mira, os quiero contar una anécdota de la película de Indiana Jones. Esto nos lo explica Spielberg, que busca la arca perdida. Al principio de la película van a buscar un tesoro, se meten en una cueva, que es un templo escondido, y quieren coger una estatua. Y entonces en un momento están por un pasillo y se ven cubiertos de arañas, ¿vale? De tarántulas. Cuando se rodó esa escena, Spielberg explica ante la cámara que llamaron a un tipo que era experto en tarántulas y le dice al actor, le ponen que quiero que haya muchas arañas y le ponen arañas en la espalda del tipo y el director se queja, Spielberg dice, oye, estas arañas no se mueven y dice, he dejado un espacio en el centro, todas estas arañas son macho, cuando ponga la hembra en el centro se moverán. Y cuando él puso la araña en el centro, la araña hembra en el centro de la chaqueta cubierta de arañas, todas las arañas se pusieron nerviosas para exhibirse, para poder aparearse con ella. Es un mecanismo natural. Entonces los pitufos aquí reaccionan de la misma manera. Bien, sigamos un poco más. Bien, la vida en el pueblo cambia radicalmente. La gente ya no va a trabajar, solo quiere contentar a la pitufa para conseguir su favor. Y empiezan las riñas entre los pitufos. Siguiente imagen. Cualquier ocasión es para ofrendar a la pitufa. Están totalmente locos. La sociedad pitufa se rompe. Es lo que ha causado Gargamel. Su plan tiene éxito. Están, pues eso, chalaos perdidos. Y siguiente imagen, la pitufita consigue convencer a uno de los pitufos para que abra la presa porque ella quiere ver cómo funciona la presa, ¿no? Entonces uno de los pitufos, seducido por ella y para contentarle, abre la presa, pero con tan mala suerte que se atranca la trampilla. Cuando se atranca esta trampilla, entonces no puede cerrarla porque está solo, la pitufita no le puede ayudar y entonces el pueblo pitufo queda arrasado. Entonces el gran pitufo y hasta los pitufos de toda esta situación y le dice a la pitufita, tienes que irte. Y entonces aquí se revela el plan. Bien, muy bien, requete bien. Ya que piensas así, volveré junto al brujo Gargamel. Entonces el gran pitufo manda arrestar a la pitufita y hacen un juicio. Vamos allá. Hacen un juicio en toda regla, pero este juicio lo va a perder el gran pitufo, porque la culpa no es de la pitufita. El gran pitufo le hizo la cirugía estética y entonces es cuando ellos cambian de conducta, cuando le hace bella. Entonces el inculpado es el gran pitufo y la pitufita es absuelta. De todas maneras, como sigue teniendo ese efecto sobre los pitufos, por ella misma, la pitufita decide abandonar el pueblo pitufo y vive en una casa apartada en el bosque. Luego en los cómics lo cambian y esto cambia un poco, ¿no? Pero esa es la historia de la pitufita. Y a Gargamel pues le devuelven la jugada. Hacen un muñeco de barro, le hacen una mujer humana de barro, tan fea como pueda y tan vasta como pueda, y de esa manera se vengan de ella. Y esta es la manera como termina la historia de la pitufita. Y bien, luego veremos más de la pitufita cuando empecemos con el tema del bosco. Cuando yo era pequeño surgieron... se hizo muy popular La flauta de los pitufos porque estrenaron un film de dibujos animados, animación clásica, que es La flauta de los pitufos, que es la primera historia en la que aparecieron los pitufos, ¿no? Y entonces, claro, Editorial Bruguera, que era la editorial más potente con respecto al cómic que había aquí en España, ellos lo que hacen es empezar a sacar merchandising de esto, ¿no? Y entre los merchandising que salieron fueron la música de los pitufos. Entonces hay un autor, un señor que vivía en los Países Bajos, que es Pierre Cárner. Y es el padre Abraham. Aquí está en los Países Bajos, en una ciudad que tiene su propio paseo de la fama y él ha estampado ahí sus manos, ¿vale? Claro, yo cuando veía a este tío por la tele, a mí me daba miedo, porque y además, como soy músico, he estudiado las composiciones de este disco y son claramente educativas. Tengo que decir que es música muy sencilla, educativa y con un buen fin y que toma incluso frases del cómic de los pitufos. Lo que yo no entendía, que este tío, que además no habla español, lo habla con un acento horrible,
se presentara vestido de rabino y con el nombre de Padre Abraham. Así que yo investigué este tema a fondo. Siguiente imagen. Cuando yo era pequeño y veía esto, yo decía, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Por qué viste de negro? ¿Por qué parece un rabino? Yo no lo entendía. Así que muchos años más tarde he investigado este tema y este señor resulta que es un compositor, tiene más de 1.600 canciones registradas, es músico, cantante, pedagogo y compositor. Él vio el filón y dice, voy a producir los discos, voy a hacer una música pedagógica y todo esto, pero igualmente su estética no cuadra. Es un producto muy raro. ¿Por qué vestirte de rabino? Es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces a este señor le dieron una condecoración de estas que pesan en los Países Bajos por toda su trayectoria profesional, ¿no? Vamos a estudiar, siguiente imagen. En la anterior ponencia vimos algunos cuadros del Bosco que contienen esta imagen dibujada por él. Este es el escudo de los Países Bajos y lo vais a ver en otros escudos como en el Reino de Francia o en el Reino de Inglaterra, ¿no? Este es el escudo de los Países Bajos. Vamos a la siguiente imagen. Esta es una diapositiva de la anterior ponencia donde mostré esto que él ponía, el Bosco dibujaba esta tienda de campaña que nos muestra lo que hacen las familias reales en el interior, que en este caso es un ritual con brujería. Y fijaros el detalle en el escudo. Cuando vemos el escudo de los Países Bajos, vemos que la inclinación de la espada es justamente la de 23 grados, que es el solsticio de invierno, que es cuando las familias reales hacen los rituales. Entonces yo creo que este tipo sabe algo. Se ha aprovechado del negocio, pero sabe algo y por eso le ha ido bien en la vida, ¿vale? Bien, esto en cuanto al padre Abraham, no le voy a dedicar más tiempo. Todavía me pregunto lo que es. Y bien, si me quieres devolver a cámara, ¿estamos bien de tiempo? Sí, mira, Rui te dice una cosa, dice, recuerdo que cuando era niño se desparramó el rumor entre los padres que eran satánicos o malignos. Siempre me llamó la atención de dónde salió ese rumor. ¿Lo sabe tal vez Jauma? Muchas gracias. Ojalá el Jauma lo supiera todo. Ojalá, de verdad. Bueno, pues yo os digo que hay un poco de verdad y un poco de no, ¿vale? Las primeras historias de los pitufos son bastante inocentes y son realmente cuentos. O sea, cuando tú lees Los pitufos tienen hambre, tienes una historia muy bien construida, muy ilustrativa y que te enseña lo que es el riesgo, lo que es el peligro, lo que es tomar decisiones, lo que es la empatía y tiene un montón de valores positivos. Pero cuando vamos a una historia de más o menos la misma época, y esto es los años 60, cuando vamos a una historia como Su Pitufísima, donde nos explica con todo detalle cómo funciona el sistema democrático que se basa en hacer promesas, luego tomar el poder por la fuerza y luego imponer tu voluntad. Yo me pregunto si eso es primado negativo o no lo es. Yo me quedo con la duda. Lo que sí es primado negativo son los pitufos que se están haciendo hoy en día. El tema de los pitufos... Perdón. Los pitufos, el que dibujaba murió y entonces los hijos tienen unos derechos de autor. Entonces ellos lo que hacen es crear una marca, ¿vale? Ellos crean una marca que es Pello. Cuando veis aquí la firma de Pello, que está en algún lado, aquí la tenemos, aquí está la firma del dibujante y vemos el copyright, dice guión y dibujos de Pello, pero una página antes nos dice que los dibujantes y los guionistas son otra gente distinta. Entonces, esto hoy en día son marcas, no son cómics de autor. Es como cuando yo trabajaba en la Walt Disney. Y aquí sí que meten primado negativo. Bien, yo tenía aquí un cómic, pero no lo encuentro. Vamos a la diapositiva que tenías puesta, donde vamos a ver...
os voy a explicar el argumento, siguiente diapositiva, el argumento de los cómics que se están haciendo ahora cuando el dibujante ya ha fallecido y esto no es nada más que una marca registrada. El pitufo financiero. Os voy a contar en breves palabras de qué va esto. Uno de los pitufos tiene que ir al mundo de los humanos y allí ve cómo funciona el dinero y lo que es. Entonces decide aplicar este sistema en el pueblo pitufo. El gran pitufo está enfermo y no se entera de nada. Y entonces él manda acuñar monedas de oro, monta toda una... O sea, involucra a diferentes personas. El pitufo minero le regala oro porque el oro para ellos no tiene ningún valor, entonces se lo regala, acuñan unas monedas y entonces les dice, os voy a dar una cantidad de monedas a todos la misma cantidad, menos yo que voy a tener el doble, ¿vale? Y entonces vamos a comerciar a través de aquí. Y a partir de aquí, pues, todo será mucho más fácil. Entonces se encuentran con un problema, que como nadie sabe lo que vale, tienen que crear una escala de valores. Esa escala de valores determina lo que vale exactamente tu trabajo, ¿vale? El sistema financiero funciona que, claro, los que tienen oficios más potentes, o sea, los que siempre trabajan, el herrero, el campesino y el panadero, cada vez son más ricos, mientras los demás van perdiendo sus monedas hasta que no tienen monedas. Cuando no tienen monedas, entonces lo que les hace es una hipoteca. Y entonces los pitufos empiezan a perder su casa porque hay oficios que generan realmente dinero, pero otros oficios no tienen esta fluidez y el dinero no tiene cabida en el sistema pitufo, ¿no? Entonces, finalmente, el pitufo financiero se hace con todo el pueblo. Y cuando se ve solo, ¿vale? Porque los demás pitufos han tenido que abandonar el sistema, ¿vale? Entonces dice, ahora soy dueño de todo, pero estoy solo. Decide devolverles todas las casas y todo eso y abandona el sistema económico y el gran pitufo les dice, el sistema económico fue creado para los humanos. Nos dicen exactamente cómo funciona el mundo financiero. Vamos a la siguiente diapositiva. Este es muy interesante. Es los pitufos y el libro que lo dice todo. Aquí nos habla de la inteligencia artificial y de cómo funcionan las logias Oscurati. Bien, el gran pitufo está de viaje y limpiando el pitufo gafitas encuentra un libro y se da cuenta que es un libro que habla. Cuando lo abre y le hace una pregunta, el libro le contesta, le habla de viva voz. Pero luego se fatiga y necesita recargarse. Hay que cerrarlo y que espere, ¿no? Entonces se lo cuenta a los otros pitufos y todos vienen a preguntarle cosas. Oye, dime la receta del pastel de manzana. Oye, ¿qué vestido me pongo? Oye, ¿es mejor que plante ahora las semillas o las planto la semana que viene? Y claro, cada uno viene con su historia. Entonces, el pitufo gafitas ve que tiene que centralizar esa información porque mucha gente le pregunta estupideces. Entonces, el libro mismo le dice que puede hacer ¿cómo se llama esto? Una contraseña de reconocimiento de voz. De esa manera solo le va a obedecer a él. Le da esa contraseña y entonces él va a tener la potestad del uso de este libro. Entonces, como hay mucha gente que quiere venir a consultar, lo que hace es montar una torre muy alta con muchas escaleras y donde hay que hacer una cola muy grande para acceder a ese conocimiento. ¿Y a quién pone de portero? Al pitufo tonto. ¿Por qué al pitufo tonto? Porque el pitufo tonto, como no se entera de lo que pasa, es el mejor sicario que puede tener para hacer de portero, ¿vale? Y entonces, al final de la historieta, el libro, hay una riada que se lleva a unos pitufos y un pitufo le pregunta al libro, por favor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Salvo este pitufo? Me salvo yo. Y entonces el libro le contesta que se salve él y que al otro pitufo que le deje que se ahogue. Entonces, el pitufo que está en el agua se lo piensa y dice, no voy a hacer lo que dice el libro, voy a hacer lo que me dice mi corazón y salva al pitufo. Y cuando vuelve el gran pitufo y se entera de todo lo que ha pasado, les dice, este libro es muy peligroso, y nos da a entender que tenemos que seguir lo que dice nuestro corazón, ¿vale? Es como la gente cuando trabaja con el tarot y está siempre con las cartas. Llega un momento que ellos ya no viven la vida, El tarot es un libro que habla, pero cuando tú lo consultas constantemente ya no eres tú.
El tarot está para cuando la cabeza no te da más de sí o cuando no sabes realmente cómo resolver algo. Para las demás cosas de la vida, uno tiene que usar la cabeza, no usar las cartas. Este es mi consejo como tarotista. Bien, vamos a la siguiente imagen. Este no lo he leído, lo que vamos a ver, pero la máquina de soñar. Yo creo que aquí podríamos poner simplemente el careto de Mark Zuckerberg directamente, ¿vale? Siguiente imagen. Bien, el pitufo periodista. Aquí nos habla de la creación de las noticias y de qué pasa cuando todo el mundo se entera de lo que está haciendo todo el mundo y que a través de la prensa lo que puedes hacer es poner unos a favor y otros en contra y puedes crear rivalidades, puedes falsificar las noticias y puedes crear noticias falsas simplemente como rumores para generar expectación y vender el periódico. Te explica con todo detalle lo que es la prensa y cómo funciona. Siguiente imagen. Bien, pues aquí tenemos los pitufos del orden. No la voy a comentar. La imagen habla por sí mismo. Entran en el nuevo sistema, imponen esto para, digamos, crear un cundo de ética y lo que se crea es corrupción. Eso es lo que se crea. Y sobre todo, impuestos. Bueno, este da miedo. Este desacredita todas las terapias naturales, la medicina tradicional y la acupuntura. Y te dice que el pitufo médico es un estafador que se hace pasar por médico y le hace creer a la gente que los está curando. Para ello ha creado todo un sistema de centralización para que todos los enfermos estén juntos. Y además los otros pitufos no pueden ejercer de médicos porque él tiene un título. Cuando los otros pitufos le dicen, oh, yo que también sé curar, dicen, no, pero tú no tienes el título de la academia. Y le dicen, bueno, ¿y la academia que la ha creado? He dicho, la he creado yo. Y solo lo que yo diga y el que tenga este título podrá ejercer de médico. Por supuesto, tienen que desechar este sistema y volver a lo de antes. Y por cierto, una de las sustancias que se está mencionando en este cómic es realmente venenosa, no la voy a mencionar ni cómo se usa. O sea, los guionistas saben muy bien lo que están escribiendo. Vamos allá, siguiente imagen. Bueno, ahora les ha dado por los dragones en esta historia que es, vamos a ver, los pitufos y el dragón del lago. Nos van preparando porque nos van a hablar de los rituales en los siguientes cómics donde van a seguir apareciendo dragones de los rituales de las familias reales. Pero aquí nos hablan de cómo hincharnos a impuestos y cómo crear una conspiración usurpando el poder. Siguiente imagen. Bien, esta historia... El pitufo héroe, esta tampoco la he leído, en la biblioteca no lo tenían, pero quiero que os fijéis en los dibujos, donde vemos a un tipo que parece a Moisés, que está encima de un dragón de piedra y que hay un lago, 3 pitufos, tercera dimensión, frecuencia, el dragón y el pitufo a la altura de la glándula pineal, que tiene el mando de bastón y que significa la cuarta dimensión, es el cuarto pitufo. Esto es lo que están vendiendo a los niños ahora. Aquí tenemos más de lo mismo. Aquí tenemos 3 pitufos y Gargamel, que es el cuarto, que es el que va a hacer el conjuro para hacer el viaje dimensional a la luna. Tenemos los 4 corazones, la cuarta dimensión, y esto se hace gracias a la magia, representado también por el gran pitufo, que es color rojo, viaje dimensional, y el uso de estupefacientes, que en este caso sería la psilocibina de las setas dibujadas en la portada. Esto es lo que nos están vendiendo. Cuando abres estos álbumes y los lees, la verdad es que alucinas. Y bien, nos vamos al Jardín de las Delicias. Y ya estoy terminando, ¿eh? El Jardín de las Delicias tiene trucos pictóricos, voy a explicarlo muy brevemente, para ver lo que ocultó el Bosco con respecto al hombre original y a la creación de los dos géneros, el masculino y el femenino. Bien, en esta parte del cuadro lo que estamos viendo es un personaje que es diferente a todos los personajes del cuadro. Esto es un truco pictórico y este personaje aparecerá en muchas partes del cuadro al superponerlo encima. Y entonces la historia del cuadro puede ser contada. Siguiente imagen. Bien, este es el hombre que los expertos llaman el hombre antropomorfo. Yo lo que hago es aislarlo. Nos vamos a la parte superior izquierda del cuadro cuando está abierto y vemos que se puede superponer.
Cada una de estas imágenes tiene 2 encajes, lo mismo que en los trucos pictóricos escondidos en el tarot de Marsella. Hicimos una ponencia sobre esto donde presenté este gran descubrimiento, ¿vale? Que por cierto nadie se ha enterado, en el Prado no se han enterado de esto, pero bueno, tampoco es importante. Bien, este truco pictórico sirve para explicar la historia del mundo. Ahora lo vamos a ver colocado en ciertas partes del cuadro y vamos a entender la historia del hombre original, la historia del Génesis y la historia de la pitufita. Adelante, siguiente imagen. Bien, estos son algunos de los lugares, aunque hay más, donde el hombre de barro puede ser colocado, que son los puntos amarillos, y hay estos trucos pictóricos y muchos más. El Jardín de las Delicias tiene unos 40 trucos pictóricos. Siguiente imagen. Bien, ahora estamos en la parte superior del cuadro mal llamado de El Paraíso. En esta imagen vemos una serie de montañas y aquí el hombre de barro puede ser colocado en 4 posiciones. Hay 4 lugares para encajar al hombre de barro, ¿vale? Entonces, el hombre original está explicado en estas 2 redondas que vemos atravesadas por una rama. Esto va a ser la clave que nos va a dar. Siguiente imagen. El hombre de barro puede ser colocado aquí encima. Bien, en la parte inferior izquierda, vamos a la diapositiva anterior, por favor. A la anterior. Esa. En la parte inferior izquierda, lo que estamos viendo es una forma de pene, donde van toda una serie de pájaros blancos que simbolizan las almas, digamos, que se encarnarán en formas masculinas y entran en ese pene. Fijaros que son blancos, solo hay alguno de negro de tanto en tanto. Y luego al lado hay un huevo con una ranura que simboliza a la mujer, porque las mujeres se van a encarnar en un cuerpo de mujer representado por la oquedad, que es la contraposición del falo. Entonces nos dice que va a haber una división de género en la humanidad, porque el hombre original tenía los 2 géneros, representado por esas 2 redondas que vemos aquí en la parte derecha, atravesada por una rama. Siguiente imagen. Entonces, hay 2 lugares aquí. De hecho, en el medio también se puede poner dos hombres más de barro aquí metidos, pero el Bosco quiere que miremos precisamente esos 2 círculos, ¿vale? Estos 2 círculos, esto lo va a usar otra vez en el cuadro. No lo va a usar ninguna vez más, solamente aquí y en otra parte del cuadro. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos los 2 círculos con una rama atravesada y tenemos un círculo con una rama atravesada. Siguiente imagen. Bien, esta es una parte del cuadro donde nos enseña la división de los... ¿Vale? Entonces, los géneros tienen que estar enfrentados. Por lo tanto, los personajes los pones de tal manera que no se entiendan. Lo mismo que en el tarot. Tú coges el tarot de Marsella, vamos a ver un momento. Lo que puedo hacer yo es poner aquí las cartas de esta manera y yo de esta manera tengo una pareja que se entiende. Es una pareja que se mire, se entiende. Lo que ella está pensando, él lo coagula, lo hace posible. El hombre tiene un papel, la mujer tiene otro papel, ¿vale? Pero si los pongo de esta manera, aquí en una lectura de cartas podrían estar enfadados y él quiere una cosa, pero ella está pensando en otro y es una pareja que no se entiende. Esto se ve mucho en las lecturas de cartas, sobre todo cuando empleas muchas cartas y es una lectura general. Bien, volvamos al cuadro, por favor. Explicado esto. Bien, entonces él ha puesto a este hombre de barro representando al hombre y a la mujer que no se entienden. Vamos a ver qué es lo que hay en el dibujo original. Siguiente diapositiva. Y bien, la mujer que está a la izquierda está en el lugar que le corresponde. La izquierda es la mujer, es el yin, la derecha es el yang, es el hombre. Y lo que he dibujado es el órgano femenino claramente dibujado con una espina atravesada porque es el final del matriarcado, ¿vale? Este es el final del matriarcado. Hay que darle el poder al hombre. Entonces el hombre está representado por esta construcción rosa y este círculo con la rama atravesada porque ahora hay 2 géneros. Antes había uno, un ser que contenía los 2 géneros, el hombre primigenio, el Adán, ¿vale? El Adán original, pero luego hay una división de géneros. Entonces, de la chimenea que vemos en esta construcción, vemos que salen pájaros negros, que son todas las mujeres que van a ser sacrificadas para que el sistema funcione. Porque ellos saben mucho de esto. Cuando tú tienes una pareja o 2 socios, por ejemplo, y tú
tienes una influencia sobre uno de los socios o sobre un miembro de la pareja, no controlas a ese miembro de la pareja, controlas a los dos. Por lo tanto, controlando al más fuerte y al más tonto, controlas a la mujer. Y de esa manera controlas a la humanidad entera. Y eso es lo que nos estaba intentando transmitir el Bosch con este cuadro, y es la razón por la cual en los pitufos ellos tienen un problema cuando la pitufita aparece. Porque debe ser seres totalmente íntegros, se encuentran inmersos en el dualismo, cosa que no tenían. Y creo que la ponencia acaba aquí, y creo que ya no hay más diapositivas. Y bien, aquí veíamos en la parte inferior, pues vemos el pene donde entran los pájaros blancos y vemos el huevo donde entran los pájaros negros, ¿vale? Que se van a encarnar en hombres y mujeres en el mundo que podemos descodificar con los 5 sentidos y que está compuesto por todo aquello que reconoce el mundo de los 7 colores. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues vamos a dar un aplauso a Jaume. Gracias, gracias. Sois una gran familia, maravilloso. Bueno, Jaume, yo te voy a pedir lo que te pido siempre, una síntesis final de la hora y pico que hemos estado ahí. Vale, una síntesis final. Lo he resumido lo máximo que he podido, ¿no? Una síntesis es que al principio las cosas se hacen como una intención, pero resumiría toda la ponencia con una sola frase. Todo lo que ha sido creado para y por el hombre ha sido usado tarde o temprano contra él. Y las historietas, los cómics, es otra herramienta más que ha sido usado contra nosotros. La narrativa, la inventiva humana, todo ha sido usado contra nosotros. Yo recomiendo que miréis estos cómics de los pitufos que yo he mostrado. Son realmente muy malintencionados, como todo lo que nos hacen, y tendrían que leerlo primero los padres, luego que se los diesen a los hijos y luego que charlasen sobre lo que realmente es verdad y lo que no es. Porque es la única manera de que vuestros hijos no tengan primado negativo y cuando la verdad se les presente, no la rechacen. Saben que es verdad, porque mi padre me educó que lo que aquí me está diciendo es esto y luego de grande lo puedo reconocer. ¿Vale? Esto lo podemos ver en películas, mira, como Rec, es todo primado negativo. Las 3 primeras películas tienen exactamente la misma estructura de primado negativo y aquí tenemos a las familias reales, macho y hembra, que hacen la transformación, que se convierten en el dragón, y aquí tenemos al asno, que representa las logias oscurati. Y quien está encima, pues está el dragón, que está en otra dimensión. Si es que te lo dicen a cada momento, esto es así. Ya no... Cualquier cosa que toquemos se usa contra nosotros, es veneno. Esta es la síntesis de esta ponencia. Bueno, yo he hecho una encuesta en uno de los canales de YouTube, he votado 12 votos y negativo, o sea, primado negativo 66%, primado positivo 33%. Para ti, ¿qué es el primado positivo en esta serie que hemos puesto hoy? ¿Cuál sería? Bien, yo creo que esta gente sabe muchísimo. Estos autores, yo me acuerdo que cuando leía estos cómics de pequeños y veía que dibujaban los matraces, las probetas, las cosas químicas, porque como yo quería ser dibujante, claro, tú te fijas cómo dibujaban los demás, ¿no? Entonces yo decía, este tío tiene un conocimiento de la hostia, porque yo veía esas probetas, los matraces, los diferentes artefactos de alquimia que yo no había visto jamás y decía, esta gente tiene mucho conocimiento. Lo que pasa es que yo no me daba cuenta de eso, pero me parecía maravillosos. Luego las historietas son brillantes, las mires como las mires, los guiones son verdaderamente brillantes, ¿no? Entonces, ves que probablemente era primado negativo, pero luego este primado negativo se ha refinado y de hecho el primado negativo se ha ido convirtiendo. Por ejemplo, casi todo lo que sabemos de la Luna lo sabemos de los álbumes de Tintín, que dibujó y hizo los guiones, Hergé, y hizo 2 álbumes, Objetivo la Luna y hemos caminado encima de la Luna. Y todo lo que sabemos realmente de la Luna procede de esos álbumes de cómic y esto es lo que yo veo. Pero es que además Hergé no fue original.
El original es esta película de Freelance, que es el primero en meter primado negativo de calidad en el cine. Cuando veis esta película de blanco y negro y muda del año 27, La mujer en la luna, vais a entender qué es lo que dibujó Hergé y vais a entender qué es la carrera espacial, de la cual ya he hablado. Todo es veneno. Luego, lo que tú dices, por ejemplo, del rabino, ¿no? O el disfraz del rabino, habría que entenderlo como que son ellos los que financian este tipo de cosas. A ver, ¿cómo les decimos? Los oscuratis, como les llamo yo, ya sabemos que son cázaros o házaros, como decimos, pero vienen de esa religión, ¿no? Teóricamente, del Sí, Talmud, de la religión judía. Claro, sí, en Estados Unidos el 0,3% es judío, pero es el que manda realmente en toda la sociedad arriba del todo. Es decir, es el gran poder tras la cortina. Exactamente. Entonces, claro, aquí, aunque el tío sea cristiano, se disfraza de judío, te está dando a entender que es el lobby judío el que está modificando todo. Exactamente. Sionista, judío sionista o azkenazi. Pero en realidad es un linaje que controla. Y si tú dices lo que quieres que digamos, nosotros te financiamos y podrás dedicarte holgadamente a tu oficio. Y si no, pues trabaja de cajero de supermercado, que no es nada deshonroso. Yo he trabajado también de cajero de supermercado. O búscate la vida como puedas. Y ya está. Y eso es lo que es el sistema. Entonces este rabino yo creo que sabía mucho. Aunque él nunca hizo ningún guión ni dibujó ninguna historieta. Pero digamos que son cosas que se van sumando, se va sumando. Claro, por aquí nos dice Sandy, dice, de los 7 enanitos, la Bella Durmiente, uy, y muchas más. Sí, ya hace mucho tiempo que tengo pensado hacer una ponencia dedicada a los hermanos Grimm y a los niños perdidos, y aquí podríamos meter al Bosco, porque algunas cosas que suceden en esos cuentos, ¿vale? Son realmente cuentos esotéricos. Y el Bosco toma elementos de esos cuentos esotéricos y los plasma y usa los personajes para crear personajes que son todavía más terribles que los de los cuentos. Por ejemplo, cuando tú lees la Blancanieves original recopilada por los hermanos Grimm, ellos no inventan los cuentos, ellos hacen una recopilación de los cuentos hasta el año 1000, ¿vale? Entonces, en la Blancanieves, la madre, que pertenece al linaje, está cosiendo y se pincha un dedo y cae una gota de sangre en la nieve. Y ella dice, tengo un deseo, me gustaría tener una hija que tuviera las mejillas tan sonrosadas como la gota de sangre que me acaba de caer, la piel tan blanca como la nieve y el pelo tan oscuro como el marco de ébano de esta ventana. Esto es un código esotérico, esto no es un cuento. Pero esto viene del año 1000 y anteriormente. El primado negativo, que es la versión que nos entrega Walt Disney. Porque estos cuentos tenían la misión de ocultar algo de lo que no se podía hablar. Y Walt Disney lo habla, convirtiéndolo, transformando los símbolos y trastocando totalmente la historia, ¿vale? Para que sea aceptable para el mundo, para el público, y convirtiéndolo en primado negativo. Claro, pero Walt Disney dicen que era, si no recuerdo, español malagueño, si no me recuerdo mal, luego se va para allá y cambia. Pero actualmente Walt Disney es una corporación que la llevan pedófilos satanistas y LGTBI, ¿no? Etc, etc, etc. Y están llevando, vamos a decir, una política que no se corresponde con la que empezó Disney al principio. O sí, Disney era parte de esos oscuratis cuando él estaba ya en Disney. Mira, yo esto te puedo responder. Yo cuando estaba allí pasando a tinta en la Disney, yo venía de la generación de leer estos cómics. Hubo un cómic, una historieta de uno de estos libros, que por cierto no tengo, que me sorprendió mucho. Consistía en que vienen unos tipos con unas furgonetas y llegan a la ciudad. Y entonces empiezan a ofrecer televisión por cable. Aquí no la conocíamos, pero en América, que están siempre 10 pasos por delante nuestro, pues ya tienen la televisión por cable. Entonces, la gente cambia su conducta. Finalmente solo queda en la ciudad un personaje que es Goofy, que bebe una chabola, que podría ser yo mismo, ¿vale? Que no tiene electricidad, que no tiene televisión, que no tiene radio, que no tiene mini pimer ni lavadora. Y entonces, como allí no han podido instalar la tecnología de la televisión por cable, le dicen, te lo regalamos todo. Y le ponen.
y cuando le ponen la televisión delante y todo eso, él lo que hace es tener la necesidad de consumir. Y se va rápidamente a una gran superficie a comprar una radio, una nevera, una lavadora, todo lo que le hace falta. Entonces, cuando yo vi este cómic, yo desperté, porque dije, el mundo es esto es real, esto es real. Entonces, viendo las películas que hizo Walt Disney para la Segunda Gran Guerra, ya sabes que no podemos decir el nombre porque nos podían censurar. Él hacía películas de dibujos animados, y estas se pueden ver, las encontraréis en internet, para invitar a la gente a sumarse a las tropas de liberación y todo ese cuento chino, ¿no? Y luego ves todo el primado negativo, del cual la película Pinocho es una obra maestra, ¿no? Y luego una película que hizo antes de que fueran los estudios Walt Disney, donde decían que se podía crear, digamos, una enfermedad, y entonces la manera de controlar a la población sería inyectándoles cosas, y de esa manera les curan y te dicen cómo pueden formatear toda la sociedad. Esa película creo que es del año 32 o 33 y está dibujada por Walt Disney. Entonces yo creo que él era un oscurati de alto nivel, pero yo tengo una teoría, y esto es totalmente personal, pero yo creo que él fue a los rituales y acabó en la panza de un lagarto, porque en estos rituales a veces se traicionan. Yo veo que cuando buscas la muerte de Walt Disney, a mí me faltan cosas, incluso dicen que está congelado, que esto. Yo creo que se fue a tomar por saco en un ritual, que acabó en la panza de un cocodrilo. Esto es lo que yo creo. No puedo probarlo, es pura especulación. Nadie porque tiene que creer esto. Uno menos. Vale, por aquí te dice Ravi79, lo voy a poner en pantalla, dice, yo recuerdo que de niño todo lo que veía, y ahora con lo que sé de verdad, que dices que esto no lo entiendo, por HD, Por ejemplo, te oigo. Halcones Galácticos, sí, Halcones Galácticos, Salir Moon, los Thundercats, como dice Yaumuso, todo lo usan en contra de nosotros. Por ejemplo, este mes celebran San Valentín. Vale, sí. Sí, es que es así, está totalmente contaminado. Y de hecho, cuando lees los protocolos de los 12 sabios de Sion, te dice que el humano tiene que estar controlado siguiendo una serie de pautas, te dice cómo corromper la sociedad de distintas maneras, es pura ingeniería, parte de la historia de la pitufita la podíamos incluir ahí porque también está el tema, ¿vale? Y te dice que todo lo que tocamos, veamos, respiremos o a lo que podamos acceder, todo tiene que ser venenoso y contraproducente. Esto está en este libro. Y es lo que vemos, ¿eh? Cuando yo veo los cómics y lo veo todo, pues esto es otra manera, ¿vale? Esto es muy inocente, pero cuando tú ves esto no es inocente, ¿vale? Este Asterix en Italia, esto yo se lo enseñé a las chicas cuando yo trabajaba en el geriátrico y empezaron con toda la comedia en el año 2020. Y entonces yo pedí a la biblioteca este cómic y se lo enseñé y les dije, fijaros qué pasa con el tema de que en un país de Oriente alguien se ha comido y le ha sentado mal una sopa de murciélago, y eso ha pasado a Italia y de Italia ha pasado a Europa, ¿no? Vamos a ver, ¿de qué va esta historia? Resulta que hay una gran corrupción y hay alguien que no ha mantenido las carreteras decentes, las vías romanas decentes, y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues se lo ha metido todo en el bolsillo y entonces el César se entera. Y entonces se le ha montado una cortina de humo y dice que va a hacer una gran carrera, ¿vale? Para recaudar fondos para reparar las carreteras. Y entonces el César le dice, vamos a usar esta carrera para unificar el imperio, ¿vale? Vamos a ver si lo encuentro. Vale, y le dice, vamos a conseguir la unidad de todos los pueblos de la península itálica, o sea, el nuevo orden, todos unidos. Entonces, claro, tiene que ganar Roma, ¿vale? Entonces, todos los pueblos libres tienen que ir a la carrera, ¿vale? Con la esperanza de vencer a Roma, ¿vale? Roma se presenta con un corredor, con unos caballos negros, ¿vale? Muy impresionantes y que, vamos a ver, y que tiene este nombre. Esto fue muy comentado en internet, ¿eh? Este es el héroe que se presenta en Roma. Esto está editado
en copyright del 2017, ¿vale? Entonces, toda la carrera va a ser una farsa, va a estar totalmente trampeada, pero finalmente el campeón de Roma pierde, ¿no? Y entonces descubrimos quién está detrás de la máscara del campeón romano, ¿vale? ¿Quién ha urdido todo y quién está detrás de todo el asunto? Vamos a ver si encuentro la página. Y aquí es cuando se quita el casco, ¿vale? Y vemos que es el propio César el que está detrás de todo. Si es que nos lo dicen, esto es veneno. Y han cogido unos personajes ya construidos que no son personajes, son una marca. Uderzo, que es el dibujante, y Goscinny, que era el guionista, murieron hace tiempo. Entonces tomas la marca, lo pones en manos de una metido en todo ese fregado, porque sus dueños estarán tal vez en logias, todo esto es especular, por supuesto, y bueno, pues contaminas a la población con este primado negativo. Y eso. Hay un compañero youtuber, que no vamos a decir el nombre, pero yo digo que es masón. Él dice, el planeta Tierra se llama Sion. Claro, para los judíos es Sion. ¿Para los humanos se llama Sion también el planeta? Yo tendría que investigar más esta cuestión. Yo todavía con el tema de Sion no me aclaro. Entonces, si yo no tengo un concepto muy claro y no lo he estudiado a fondo y no he sacado conclusiones, no puedo hablar de ello. No podría decir. Él dice que es Sion, lo tendré en cuenta. Vale. Mira, gracias. Anali Romero te dice, a Tom Sawyer y Don Gato y su pandilla, no me los toques, por favor. Bueno, Don Gato, Bugs Bunny y todo esto tenían un montón de primado negativo, Los Increíbles, Los Mágicos, toda esta serie de Hanna-Barbera y compañía tienen un montón de primado negativo. Los Picapiedra tienen mucho primado negativo, pero Tom Sawyer es distinto. Tom Sawyer está hecho por un masón, es una obra muy inteligente. Mark Twain, el escritor, él era muy listo, era muy inteligente, era una persona extremadamente culta que él muere millonario porque se hace muy famoso y porque está en los negocios y está en todo eso. Y además Tom Sawyer es una obra maestra para aprender a seducir. El manual del seductor es Tom Sawyer. Leer Tom Sawyer los chicos. Me estaba acordando que, vamos a decir el nombre, Carla Astorá decía que el planeta Tierra se llama Sion y que los primeros habitantes de aquí fueron los reptilianos, no los humanos. Esa es su versión. Bueno. Bien, yo te voy a decir que estoy grabando los capítulos de una serie que empecé pero que no pude seguir porque apareció más información, tenía que ser meditada. Y en el canal mi canal de YouTube del Mundo del Ojo, dentro de poco vamos a tener ya los primeros capítulos de Desvelando el Jardín de las Delicias, ¿vale? Y allí vais a ver lo que oculta el Jardín de las Delicias, lo que incluye también la forma del planeta Tierra. He hecho una serie de animaciones con los medios que tengo, es todo muy modesto, pero vais a ver cómo con una traducción correcta del Génesis, junto con el cuadro del Jardín de las Delicias, se puede interpretar lo que está en el cuadro. Y os voy a decir una cosa, solo para la portada del cuadro necesito 5 capítulos de 10 minutos cada uno. Está llena de información. Vais a alucinar, ¿vale? ¿Se llama Sion? No sé, pues no sé. Anali dice, la de los bichos de Pixar es un manual de resistencia civil, efectivamente. ¿El qué? La película de bichos de Pixar. Sí, la tengo. Dice que es un manual de resistencia civil. No, es un manual para explicarte cómo funciona el sistema. Es primado negativo. Claro, si lo ves como primado positivo, tú puedes entender las relaciones y entonces dices, me están diciendo la verdad y te quedas con ese conocimiento, que es como ya aprendí de los pitufos cómo funcionaba la democracia. Si queréis que vuestros hijos aprendan cómo es el mundo, que lean los pitufos, que no lean el libro del cole. Si es que le van a engañar, si es que es una tontería. Ravi te pregunta, dice, ¿y Batman primado positivo o negativo? Batman surge con la moda de los superhéroes, creo que es en el año 37 o 35 que surge su Superman y con esa moda de historias
la editorial tenía una publicación que se llama Detective Comics y entonces hay un dibujante, creo que es Bob Kane, él hace los dibujos de Batman y lo hace como un detective privado diferente, ¿vale? Son historias muy inocentes que se basan en trucos y en investigación, pero eso no es primado negativo. Probablemente el Batman de hoy, hace creo que millones de años que no leo un cuento de Batman, un cómic de Batman, probablemente sea todo primado negativo hoy en día, estoy seguro. Pero los cómics de Bob Kane no. Claro, todo lo que es Marvel, DC, también está marcado por el o sea, es decir, por los sionistas, por los judíos sionistas, y volvemos a lo mismo de siempre. Te hablan de Superman, ¿no? De un superhumano, y lo que hacen, pues, es el primado negativo de siempre, ¿no? Bueno, hacer que si fuera hay gente muy poderosa y aquí nosotros, pues no. O te tienes que drogar para conseguir, ¿no? Esos poderes, prácticamente lo que te están diciendo. Entonces... Mira, yo ya lo comenté en una ponencia donde hablé de cine y el rapto de la mente. Superman es un problema para ellos, porque a nivel simbológico, y si veis el símbolo de mi otro canal, Tarot y Símbolos, tiene los mismos colores que traje de Superman, aunque no fue diseñado pensando en esa idea, ¿vale? Les molesta mucho un arquetipo que representa los valores del alma del espíritu cuando no está encarnado. Por lo tanto, todos los actores que encarnan a Superman tienen que fracasar o tener un mal final. Yo creo que eso es una cosa deliberada, es una especulación o una fantasía mía. Nadie tiene por qué creer lo que digo. Pero yo creo que Superman es alguien que les sobra. Entonces, lo que tienen que hacer es hacerlo jugar a favor de la conspiración. Pero ya os digo, yo hace muchos años que no leo cómics de Superman y no estoy al corriente. Todavía estoy con los pitufos. Muy bien, pues gracias por vuestras preguntas, por seguirnos. Antes de irnos, Jaume, ¿cómo te podemos localizar? ¿En qué canales? ¿Por dónde andas? Pues mira, me podéis localizar en Telegram, ¿vale? Me podéis localizar en Telegram, en el foro abierto, ponéis foro abierto sobre el tarot de Marsella y os saldrá en Telegram. Tenéis los archivos del foro. Hoy he subido, ¿vale? Y esto con relación al tema de las líneas blancas y la máquina que fabrica este pitufo para cambiar el clima, ¿vale? Hay un documento que hace años fue retirado de internet. Y ese documento es sobre el manual de navegación aérea, lo que nos permitiría entender si esas líneas blancas se producen por arte de magia o qué tipo de aviones son. Pues bien, en ese canal de Telegram podéis descargar el PDF que he subido esta mañana, donde tenéis ese manual que ha sido retirado de internet y podéis comprender qué es cuáles son las leyes de navegación aérea y si esos aviones cumplen con esa normativa. Entonces me localizáis en estos dos canales de Telegram y luego tengo El Mundo del Ojo, donde voy a empezar a subir dentro en breve la serie ya continuada de Desvelando el Jardín de las Delicias, que va a ser bastante larga porque es un cuadro inmenso, pero vais a ver cosas alucinantes, cosas jamás explicadas y nunca se ha hecho una obra así. Y luego tenéis, a los que os guste el tarot, también tenéis mi canal de Tarot y Símbolos, donde además de tarot hablo de geometría sagrada, de simbolismo y de multitud de cosas. Pues en el chat he puesto todos estos enlaces, también en la descripción del vídeo, aquí en pantalla también tenéis el Telegram, con lo cual ya sabéis cómo contactar a Jaime y bueno, no tienen más actividades, ¿no? Ya de momento es esto, ¿no? Sí tengo actividades, pero nos quedamos aquí. Vale. Yo ya no abarco más, creo. Muy bien. Yo también soy tarotista, lo que pasa es que yo no ofrezco mis servicios, ¿vale? O sea, yo puedo leer, pero, por ejemplo, hay mucha gente que se pone en contacto conmigo a través de Facebook para que le haga lecturas gratis. Y yo les digo, no ofrezco en Facebook lecturas de cobro, por lo tanto tampoco las hago gratis. Cada día me llama más gente, es increíble, ¿vale? La gente que paga las tiradas de tarot es cuando te viene gente con un problema grave. Estos pagan. Los que solo tienen tonterías para preguntar, que es lo que pasaba con el libro de los pitufos, y no quiero ofender a nadie, porque para cada uno la pregunta será lo importante que sea. Pero si tú tienes un problema grande, seguro que pagas, ¿vale?
Entonces, es como el libro que todo lo sabe, esta historia de los pitufos. Tienen que quitar, digamos, restringir el uso de ese libro porque los pitufos preguntan tonterías. Y entonces, como se le acaba la batería al libro y no se puede abrir hasta el cabo de un rato, hay que restringir las visitas. Mi tiempo es limitado y entonces no puedo ofrecer más. ¿Queréis saber sobre tarot o preguntar? Tengo un canal de Telegram sobre tarot y allí, si alguien queréis proponer una lectura y alguien quiere leer, pues os la leerá, y si no, pues no os la leerá. Y si no, os pondréis al día de lo que es el tema del tarot. Y esto es lo máximo que os puedo ofrecer. Próximo programa, ya sabemos más o menos de qué irá. Sí, alucinante, vas a flipar. Alternativa 3. Caso resuelto. He resuelto este caso todos los puntos. Lo veremos en la próxima ponencia. Este documental tiene casi 50 años. Nunca hemos sabido realmente lo que era. Hemos ligado cabos, no sabíamos lo que era. Lo he resuelto al 100%. Lo veremos en la próxima ponencia. Alternativa 3, caso resuelto. Ole. Os recomiendo que leáis el libro si podéis, ¿vale? Y que veáis el documental original, porque cuando yo os cuente lo que realmente estáis viendo, vais a flipar. Y cada uno que se crea lo que quiera. Alternativa 3, caso resuelto. Nos vemos, familia. Dentro de poco ya tendremos otra fecha con Jaume. Y ya sabéis, estaros a la expectativa y ya sabéis de qué va el tema. Pues si os ha gustado el vídeo, compártalo en sus redes para que pueda llegar. Mañana ya sabéis que yo lo pongo en audio en todas partes, en vídeo. Lo podéis compartir por todas las redes, Telegram, el Signal, el WhatsApp, todas las redes sociales habituales, la página web. Ahí estará. ¿Dónde no estará? Seguro, pues en YouTube, porque hoy hemos dicho cosas que en YouTube no está permitido hablar. Ahí es el único sitio donde no lo encontraréis. En el resto lo voy a poner en todas partes. Pues dicho esto, familia, aquí cerramos el vídeo. Muchas gracias. Hasta ahora.